buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos, Señor, una vez más delante de ti, precioso Rey, reconociendo tu señorío en nuestras vidas, mi Dios. Creyendo firmemente, Señor, que tú eres el Dios de nuestras vidas, amado Dios, y esperando siempre en ti, mi Dios. Precioso Espíritu Santo, que nos enseña la palabra. Disponemos nuestro corazón para lo que nos vas a hablar en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es Caminar con fe a tu victoria. Y el fundamento bíblico lo he tomado en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Primera de Samuel 17, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí hay una declaración de fe, poderosa declaración de fe de un hombre a una situación. Le está hablando a una situación que está venciendo, a un problema que está venciendo. El cristiano hoy debe estar convencido de que nuestro Señor va con nosotros, de que de Él es la batalla. Él va con nosotros como poderoso gigante. También dice la palabra que Él va delante de nosotros. No estamos solos en medio de alguna situación que estés atravesando, pero debes estar convencido de que Él va contigo. El Señor, ¿crees que Él es tu Señor? O sea, ¿es tu Señor? ¿Te rindes a Él o al problema? ¿A quién te rindes? Porque eso es lo que va a hablar de tu fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Nos habla de aquello que esperamos, pero que no se ve naturalmente, porque viene por el Espíritu de Dios. El mismo versículo 6 del capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo el que busca a Dios recibe un galardón. Y es imposible agradar a nuestro Señor si no hay fe. Atención a esto. O sea, el cristiano necesita crecer en fe para agradar a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que sin fe no puedo vivir. Habla del espíritu. El espíritu del ser humano sin fe está medio muerto. Y necesita realmente en la justicia de Dios aquello que se nos revela a nosotros, pero es por nuestro Señor y para la honra y la gloria de nuestro Señor. Cristo es la fe. Estos textos bíblicos nos hablan a nosotros de que el cristiano, y sobre todo hoy más que nunca, necesita de la fe. Pero ¿qué ocurre a veces? Porque hay quien oye palabra, quien se congrega, pero lucha diariamente porque pareciera que hay días que se queda sin fe, que se le acabó la fe. Constantemente somos desafiados, vamos en busca de lograr cosas, pero en el camino a la victoria se van a presentar obstáculos que tendrás que superar, tendrás que vencer.
Para un logro personal o en lo familiar o en lo productivo o en lo ministerial tendrás que pelear. Hablo de pelear en el mundo espiritual. El cristiano no va a alcanzar nada si no es en guerra espiritual. Pareciera a veces que esto no se toma en cuenta y algunas personas creen o piensan que al cristiano le basta con decir que creyó en el Señor y más nada. No, el creer lleva consigo acciones de fe, pasos de fe que hay que dar. Y esas acciones, pasos de fe, es venciendo obstáculos para luego en una pelea mayor, en una batalla, la gran victoria que viene de parte de nuestro Señor. Se presentarán obstáculos para alcanzar esa victoria. Obstáculos que van a tratar de interrumpir tu victoria. Para todas las cosas. Puede ser exámenes, pruebas, procesos, tareas, trabajos, algún superior al que le caíste mal, algún requisito para un permiso o un diagnóstico en tu salud. ¿Cuántas cosas luchamos día a día? ¿Cuántos obstáculos se presentan en el día a día? Pero resulta que muchos de esos obstáculos son confundidos con la gran pelea que hay que dar. Hay obstáculos antes de una batalla, para que no llegues a la batalla. Atención con esto. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó y por eso tenemos un llamado de quien nos amó y nos hace victoriosos en cada situación. Pero esto va más allá de una frase que puede haberse vuelto famosa. Esto es vivir la palabra de Dios. De nuestro Señor viene la victoria, porque de Él viene todo. Todo es de nuestro Dios. Primera de Crónicas 29:11 dice la palabra de Dios, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que está en los cielos y en la tierra son tuyos, oh Señor. Este es tu trono y te adoramos como quien está por sobre todas las cosas. ¿Sabe qué quiere decir? Que nuestro Señor está por sobre todo, por eso es nuestro Señor, y de Él es todo, y de Él viene la victoria para sus siervos, para sus hijos, para su pueblo. Él es la victoria, de Él viene la fe para alcanzar la victoria. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestro Señor es quien nos da a nosotros la fe para vencer al mundo. La fe que ha vencido al mundo es Cristo y esa es la que está en nosotros. De Él viene la victoria y esta es la fe que ha vencido al mundo. Entendamos entonces que nuestra victoria tiene que ver con nuestra fe para alcanzarla. Nuestra fe es Cristo y de Él viene nuestra victoria. No pudiéramos desconectarnos de nuestro Señor porque estaríamos entonces en derrota. Hay que tener fe, la fe es Cristo, esa es nuestra fe, nuestra victoria. Pero esa fe en nosotros debemos cuidarla, conservarla, mantenerla, fortalecerla. Fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu para crecer. Porque esa fe tendrá que enfrentar en el camino trabas, obstáculos.
batallas, gigantes, para alcanzar la victoria. Habrán muchos obstáculos, habrán gigantes para alcanzar una victoria en el camino de la fe. Hay un joven en la palabra de Dios con fe y con obstáculos en el camino hacia la victoria. En primer libro de Samuel, capítulo 17, ahí hay una historia muy conocida. La historia de David. David es un muchacho con planes, quizás como tú. Y por otra parte está Goliat, un gigante. Él no es el obstáculo. Él representa la batalla. Pero para llegar a él, David tendrá que vencer unos cuantos obstáculos. En el camino a la batalla, David se va a encontrar con varios obstáculos que van a impedir o van a tratar de impedir su victoria. En ese camino de fe hay obstáculos y vendrán ataques previos, ataques a la fe para que no pelees, para que seas vencido antes de pelear. Cosas que a veces parecen insignificantes, pero que están ahí por las tinieblas para sacarte de tu batalla final, quizás de tu promoción. Algunos están muy cerca de esa batalla, pero en los obstáculos quedan fuera de carrera. Ocurre mucho eso hoy y las personas no logran identificarlo. Muchas personas, las tinieblas, los han sacado del propósito de Dios porque no lograron identificar aquellos obstáculos y pensaron que esa era la batalla final y ni siquiera fueron capaces de vencer los obstáculos. Otros huyeron, otros metieron la basurita debajo de la alfombra, pero a la larga no pudieron ni siquiera ir a la pelea con el gigante. Muy cerca de la promoción. No olvides nunca que para recibir el poder de Dios habrá más presión, habrán más ataques. Pero confiemos en el Señor, tengamos fe, esperemos en Él. No le va a entregar Dios grandes cosas a aquel que no espere en Él, que su expectativa no esté en Dios. Analicemos un poco la historia. En esta historia del primer libro de Samuel, capítulo 17, está Israel, está Filistea. Hay una guerra, hay reglas. En una guerra hay reglas. Y habían ciertas condiciones en esa pelea. Pero hay un solo hombre que somete a un ejército. Un solo hombre que por 40 días viene y grita cosas, vocifera cosas. Este hombre está vestido para la guerra, bien armado, es un hombre muy fuerte, parece un soldado invencible. Creo que está invicto, que quizás es muy gallardo, quizás es muy valiente. Mide más de 3 metros, poderoso, es muy temido por el pueblo porque es muy gritón. Dice la Biblia que el ejército estaba turbado y que había en ellos gran temor. Ese era Goliat. Por otra parte, hay un ejército de Israel. Ganó muchas batallas,
adquirió fama por todos los alrededores como un ejército poderoso. Solo que esta vez un solo hombre los tiene sometidos. En ese ejército están los 3 hermanos de David, Eliab, Abinadab y Sama. Un día fue David, se presentó allí David, siendo un jovencito, lo envió su padre. Llevaba un lonche para sus hermanos y iba como a chequear cómo estaban ellos, si gozaban de buena salud. David llega precisamente en el horario en que los 2 ejércitos se alineaban. Cada cierto tiempo, cada cuantas horas, se alineaban los 2 ejércitos en una línea de batalla. Era parte de las reglas de esa guerra. Y el gigante le gritaba 4 cosas al ejército de Israel. Llevaba 40 días en eso. David vio al gigante, lo vio y lo oyó. Y también vio a su ejército, a su pueblo. A ese no lo oyó. Ese estaba enmudecido del miedo. David sorprendido, porque cuántas historias no conocería David de ese ejército. ¿Cuántas historias no habrían contado sus hermanos de todas las hazañas del ejército de Israel? Pero ahora está en la línea de batalla. Un solo hombre tiene sometido, humillado, diezmado prácticamente, derrotado a todo el ejército. En otrora, el poderoso ejército de Israel. David pensó y dijo, nadie es capaz de entrarle a este gigante. No hay quien se atreva a taparle la boca a este bocazas. No hay quien lo mande a callar y le dé una lección. David venía a ese lugar con una fe inmensa, pero esa fe tendría que vencer obstáculos en el camino a la victoria. Esa fe iba las tinieblas a tratar de golpearla para que no alcanzara la victoria. Iba a enfrentar obstáculos en el camino de la fe. Tenemos que analizar aquí unas cuantas cosas. Israel, David, ayer, la iglesia, usted y yo, hoy, todos hemos sido llamados para grandes victorias de Dios a su pueblo. A cada uno, en nosotros hoy, en ellos ayer. Pero habrá que pelear, tendrás que pelear. Las victorias en el mundo espiritual se conquistan peleando. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos el poder del Rey de Reyes, de Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor y Dios. Pero hay que pelear. Tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí, en el versículo 26 del primer libro de Samuel 17, David le habla a los que están con él. Les dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase lo oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Es poderoso lo que David suelta aquí. Analicemos por un momento. Habla de quitar el oprobio de Israel. Claro, porque es humillante. Es muy bajo lo que está ocurriendo. Un solo hombre está sometiendo a todo un ejército. Sería el hazmerreír de aquí en adelante el ejército de Israel. ¿Podría ese pueblo vivir con semejante derrota? ¿Quién quitará el oprobio
de nuestro pueblo, dice David. Pero también aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar. ¿Quién es Israel? ¿A qué se refiere con Israel? ¿Quién es la iglesia hoy? ¿Qué tiene que ver este versículo con nosotros, la iglesia de hoy? Él está hablando de los escuadrones del Dios viviente. En aquel tiempo el pueblo de Israel. Hoy el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel en aquel tiempo, el pueblo de Dios. Hoy ese pueblo es la iglesia. Somos usted y yo. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. David se refiere a todo aquel que es pueblo de Dios como los escuadrones del Dios viviente. Nuestro Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro Señor y Dios. Yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Pero hay 4 obstáculos que va a tener que vencer David en su camino a la victoria. Hay 4 obstáculos entre David y Goliat. Vamos a chequearlo rápidamente. El primero de los obstáculos es las calumnias. De la propia familia de David vienen las calumnias. Sí, ahí están sus hermanos, recordemos, Eliab, Abinadab y Sama. Ellos, en vez de contentarse de ver a su hermano, de abrazarle, de apoyarle en esta justa que ahora va a emprender David, tan valiente, viene Eliab, el mayor, y lo calumnia. Le dice: yo conozco tu soberbia y tu mal corazón. ¿De qué está hablando Eliab? Si nosotros sabemos en los versículos anteriores al capítulo 17, cómo David fue agradable su corazón para Dios, quiere decir que si era agradable el corazón de David para Dios, es porque habían cosas buenas en él. Si Dios vio cosas buenas en David, ¿por qué su hermano mayor lo ve soberbio y lo ve con un mal corazón? Son calumnias de la misma gente o de la gente más cercana, de quien tú esperas a veces cosas hermosas quizás, de quien esperas apoyo, son los que a veces te calumnian. ¿Cuántas veces has tenido que pasar por calumnia como cristianos? Algunas veces nos ha tocado gente muy cercana, quizás en lo familiar o en la familia de Cristo. De la propia iglesia hay gente que te ha calumniado. En algún momento ha pasado. Pero atención, el mismo Jesús muchas veces fue calumniado y calumniado incluso por gente cercana. Jesús fue llevado a la cruz por calumnias. Nos va a tocar padecer como cristianos. Por ser discípulos de Cristo, en algún momento alguien levantará un mal testimonio. Hablará mal de ti. Te van a calumniar. ¿Qué hubiese pasado si David acepta lo que su hermano está diciendo? Si él se queda ahí, David vence este obstáculo, supera esta situación apartándose de ahí, retirándose del lado de su hermano. Lo dejó hablando solo. Muchos se quedan ahí en una discusión o en un debate o en un contrapunteo. Que tú dijiste, que yo dije. Hay quien se queda ahí perdiendo el tiempo. Hay quien cae en ese obstáculo que las tinieblas sutilmente le ponen, a veces hasta descaradamente. Hay quien no supera este obstáculo por querer demostrar que no es como aquel dijo. Pero atención, David no tenía que demostrarle nada a nadie. Lo importante era lo que Dios decía de él. Lo que Dios dice de ti y de mí. Lo que Dios decía de él, esa es su posición. Eso es lo que realmente importa. Al igual que a ti o a mí, nos debe importar quiénes somos nosotros. Somos parte del escuadrón viviente, del Dios viviente. Eso eres tú, eso soy yo.
parte del pueblo de Dios hoy. Y David no se quedó. Hay quien se queda ahí. No le permitas a las tinieblas que por una calumnia te saquen del propósito de Dios. No pierdas tu fe para vencer el primer obstáculo. El segundo obstáculo que se le presenta a David es la opinión general. Saúl estaba opinando. Hoy es muy común ver en la gente opinar. Cuando alguien está superando una situación, hay quien opina. Vamos a ver cuánto le dura. Cuando alguien está emprendiendo algo, vamos a ver cuánto le dura. La gente opina mucho. Saúl opinó. No puedes ir contra él. Oye, hay un ejército acobardado y se levanta un valiente. ¿Por qué tienen que frenarlo? Así ocurre hoy. Mucha gente habla, pero lo importante es lo que dice la palabra, lo que Dios dice de ti, es lo que realmente importa. Eso es lo que nos tiene que importar. David le dice al rey, y aquí hay algo muy contundente. El versículo 34 y 35 de Primera de Samuel 17, David le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, yo salía detrás de él y lo hería y lo libertaba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, o el león o el oso, cuando se levantaba contra mí, yo iba y lo agarraba de la quijada, lo hería y lo mataba. Aquí está hablando David posicionado en su fe. No sé si Saúl le creyó o no le creyó. No sé si cuando tú has leído este pasaje bíblico, no sé qué has pensado. Aquí hay un joven que dice que se ha agarrado con leones y con osos y que le ha roto la quijada y los ha matado. Parece algo humanamente imposible, pero si está escrito, por algo está escrito. David superó este obstáculo, porque David es un hijo de Dios, un muchacho de Dios, que entendido a qué lo llamó el Señor, va quitándose los obstáculos del camino y suelta una palabra contundente, porque él debe crecer en fe. Aquí, aunque le está hablando al rey, al primero que le habla David es a él mismo. Él está afirmando su fe y creciendo en fe, está siendo dimensionado en fe. Si el Señor te ayudó ayer, ¿por qué no te va a ayudar hoy? La palabra de Dios dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada os dañará, nada te puede tocar. Es lo que Dios ha puesto en mí. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir por la palabra, a hablar palabra, soñar con la palabra, crecer con la palabra. Por eso es que yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y aprendo más versículos y aprendo más palabras, porque yo tengo que ser dimensionado en fe por lo que yo mismo hablo, palabra de Dios. Tercer obstáculo, la obligación de usar lo que se debe usar humanamente. Saúl quiso vestir a David convencionalmente para la guerra, pero David no podía con eso. Un uniforme que pesaba quizás cerca de 70, 80 kilos, David no podía con eso, más que su peso corporal. Parecía obligado a tener que ponerse lo que todo el mundo usa.
las armas del mundo, las cosas del mundo. ¿Cuántas veces hasta criticado has sido tú cuando te quieren obligar a ponerte algo? Porque todo mundo lo usa, a tomar algo, a consumir algo, a participar en algo, que todo mundo lo hace. Pero atención con esto, Dios es celoso con su pueblo, y si Dios te llamó, Dios te va a usar con lo de Él, no con lo del mundo. Tenemos que aprender a diferenciar. Usted y yo tenemos armas espirituales: orar, leer la palabra, cantar, dar testimonio, discipularnos, congregarnos. Es triste ver como liderazgo cristiano actualmente se burla de eso, diciéndole a alguien que hable así o que piense así, que está hablando religiosamente. Pero ¿dónde queda la palabra de Dios? Porque si es por esto, Dios nos muestra a un David con las armas del mundo. Pero aquí hay una demostración de Dios o una enseñanza de Dios a su pueblo de que lo de Él no es lo convencional, no es lo que habitualmente el mundo usa. David nunca había practicado con eso, por lo tanto dejó eso a un lado, echó eso a un lado. Es lo que tenemos que aprender de él. Y entonces tomó su cayado, tomó su bolsito, tomó 5 piedras y tomó la onda. Recuerda esto: en el mundo de Dios nada funciona sin Dios. Has probado de muchas formas, y incluso con lo que el mundo te dice o con lo que quiere obligarte, pero no. Es como lo dice la palabra de Dios, y es con las armas espirituales. Zacarías 4:6 dice: no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Esto es para espirituales, esto es para hijos de Dios entendidos en su palabra, que es por el Espíritu, no por lo que el hombre diga. Pero resulta que las corrientes del mundo están metiendo a muchos cristianos, empujados incluso por parte de la iglesia, incluso trayéndose las corrientes para dentro de la iglesia, para quedar bien con cierta moda, con cierto público, para ser aceptado, y entonces van contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios dice en Marcos 8, 36, 37, dice: ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada en la tierra con lo que tú puedas comprar lo eterno. No existe. Van 3 obstáculos que ya David venció. Cuarto y último obstáculo antes de la gran batalla: el tamaño del gigante. El tamaño del gigante. No hablamos de una diferencia de 15, 20 centímetros. David tendría de estatura cerca de 1,70. El gigante tenía más de 3 metros. Pero no solamente era eso. Analicemos aquí el escenario. Por un lado hay un gigante, Goliat, armado hasta los dientes, vestido para la guerra, experto en guerra. Y por otra parte hay un joven pastor de ovejas con un palo, con un bolsito terciado y con una resortera. ¿Qué opinas tú antes de la batalla? Si te tocara, ¿qué opinar hoy? Gracias a Dios, no estamos para opinar. Estamos para leer y entender la palabra de Dios. Y aquí la enseñanza es que muchas veces las batallas, las peleas que vamos nosotros a enfrentar parecieran disparejas. Pero la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo escribe Pablo en Romanos 8:31. Y de ahí yo me agarro. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
pero tengo que ir siempre por lo que dice la palabra de Dios. Goliat, cuando vio a David, le dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con un palo? En un tono burlón. Y lo maldijo por sus dioses. Pero ¿qué importa si el enemigo te maldice por sus dioses? Porque cuando Dios está contigo, nada de esto te podrá tocar. Ni maldición, ni condenación, ni acusación. Nada del enemigo. Cuando tú estás posicionado en la palabra de Dios, como hijo de Dios, como uno de los escuadrones del Dios viviente, nada te podrá tocar. Ahora quiero que puedas entender esto. El nombre Goliat tiene que ver con la palabra griega Gala, y esa palabra significa deuda. Goliat, Gala, deuda. Sí, la deuda es un gigante para quien la tiene. Es terrible para aquel que está endeudado y no sabe cómo enfrentar la situación, y un problema le lleva a una trampa, y una trampa a una peor, porque la deuda se convierte en un gigante, y así unos cuantos problemas. También puede ser la salud o un problema familiar. Solo que Dios quiere que nosotros hagamos acá una comparación con lo que es una deuda. Pero hay problemas en tu entorno que pueden haberse convertido en un gigante. Atención, la deuda es un principado, y se acompaña, se une con otro principado que es el miedo, y todo lo que esto arrastra inseguridad, complejos, frustración, amargura, rechazo, derrota, lástima, angustia. ¿Cuántas cosas terribles hay con el miedo que se une a la deuda? Marcos capítulo 11, 23. La palabra de Dios dice que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyera lo que dijera, le será hecho. Jesús nos está mostrando a un monte como a un gigante. Jesús no te está diciendo: sube al monte y atraviesa el monte. Jesús te está diciendo: háblale a ese monte y quítalo delante de ti, y dile que se eche en el mar, y cree que será posible. Hay situaciones en esta vida que parecen un monte enorme, pero no es que tú le diste tamaño al problema, es que el problema vino como un gigante. Ya vino con ese tamaño terrible. Si no te agarras de Dios, te mueres. David siguió determinado y firme. Nada lo frenó, y soltó la palabra. Soltó la palabra, porque la palabra es vida. Es vida de fe. Suelta la palabra y ahí glorifica a Dios. Cuando alguien suelta la palabra porque la conoce, la habla, la hace, glorifica a Dios. Y está cara a cara con el problema, o con el gigante, o con la batalla, o con aquella situación que parece un imposible, y está cara a cara y le suelta la estocada final. Vence el obstáculo y entra a la gran batalla. ¿Cómo vence el obstáculo? Por la palabra. David le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos hoy, y yo voy a vencerte, voy a cortar tu cabeza, voy a echar los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe por qué
¿Por qué es importante todo esto? Porque todos tienen que saber que tú eres parte de los escuadrones del Dios viviente. Tú vas a dar testimonio, tú vas a testificar de quién es tu Señor y Dios. Cuando venció este obstáculo David, ya está cara a cara con el gigante. Este gigante se creía antes guapo y apoyado. ¿Sabe por qué? Porque tenía incluso hasta un escudero. Pero si el Señor está al control de tu vida y al control de todo aquello que tú vayas a pelear, la victoria ya la otorgó el Señor a ti. Tú tienes que hacer lo que dice la palabra y hablar por la palabra. Fue lo que hizo David. Lleno de fe, y su fe dimensionándose, obstáculo tras obstáculo, dimensionándose. No disminuyendo, sino creciendo. Porque tenemos que ser como David. David sabía quién era su Dios. Sabía quién era Dios, sabía que era su Dios y sabía que Dios estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él, porque es su Dios. Así tenemos que ser nosotros. David mató al gigante, le cortó la cabeza con su espada. De Jehová es la batalla y él lo entregó en sus manos, dice el versículo 47. David había sido ungido para la guerra. Y ahí está la diferencia de todo. Eso marca la diferencia en la historia de David. Eso es lo que nos indica. Cuando él habla del león y el oso, eso lo explica todo. Él estaba ungido. El versículo más importante de toda la historia de David, que están en el primero y segundo libro de Samuel, es primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios que Saúl tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu Santo vino sobre David cuando fue ungido en primer libro de Samuel 16:13. Y ahí en adelante su vida cambió. Hay un antes y hay un después. Antes un muchacho que con su corazón agrada a Dios. Después un muchacho que con su corazón agrada a Dios, dimensionado por el Espíritu en fe para alcanzar todas las victorias que vinieran en su llamado. Y eso mismo hace el Señor con nosotros. Hoy más que nunca debemos correr a Jesucristo, ser discípulos de Cristo, ser cristiano, ser parte de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo tengo que unirme al Señor para que su espíritu esté en mi espíritu y estemos unidos. Ese es mi Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega a tu vida, te trae al Espíritu Santo. Y es la única forma que tenemos para vencer al gigante, para derrotar a todo gigante en lo personal, en lo familiar, en lo productivo, en lo ministerial, es agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos trae lo espiritual. El Espíritu Santo nos va a ayudar en ese momento de debilidad. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro momento de debilidad. Que debemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios por su Santo Espíritu,
por aquella oportunidad tan hermosa que nos ha dado de conocer su palabra y de estar empoderados por el Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Testigo donde tú estás y en todo el mundo del poder que dice Hechos 1:8. Poder de Dios para testificar de Él. Gloria al Señor. Has pasado por muchas cosas. Has tenido que enfrentar cosas. Hay obstáculos en el camino de la fe, en el camino a tu victoria. Pero atención, es con Jesucristo y con la revelación del Espíritu Santo que vas a pelear, que vas a vencer. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra victoria. Primera de Corintios 15:57 dice: sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la victoria. Ahí está nuestra fe. Pero nada de esto es posible si no hay una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Creemos en Jesucristo y viene su manifestación en nuestra vida. Tenemos que rendirnos al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice que cuando hubieran orado ellos, cuando hubieron orado allá en el aposento alto, el lugar donde estaban congregados, habla de una congregación, donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos por el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso nosotros tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, anhelarlo. Una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para vencer todos los obstáculos y también para alcanzar la victoria, para derrotar gigantes, para ser promovidos por nuestro Señor, como lo hizo con David. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, recibe honra y gloria, precioso Dios, de nuestro corazón a tu corazón, mi Dios, rendido siempre delante de ti. He predicado tu palabra, Señor, y sé que tu palabra no regresará vacía. Va a ser para lo que ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Declaramos por tu palabra salvación, sanidad, liberación, restauración, vida eterna. En nuestras vidas, en nuestras familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, abraza a cada persona que rinde su corazón porque ha creído en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.